La pregunta es si es posible otra Europa. Obviamente es posible, ¿no? Pero obviamente la cuestión es el cómo, ¿no? Cuando reflexionamos, ¿no?, sobre si es posible esta otra Europa, ¿no?, lo primero que tenemos que hacer es salir de que a menudo esta es una pregunta realmente trampa, ¿no? Porque cuando nos lo preguntan, ¿no?, y nosotros explicamos cómo nos gustaría, ¿no?, que fuera esta otra Europa o esta otra sociedad, ¿no?, pues a menudo pues rápidamente nos tachan pues de utópicos, de imposible, ¿no?, de que esto no puede ser, que los mercados no lo permitirían, que las instituciones comunitarias no nos permiten esta o tal política y por lo tanto, ¿no?, que no hay nada que hacer en este sentido, ¿no?, que no hay alternativa, ¿no? Pero es que precisamente, ¿no?, esto es lo que queremos, ¿no? Que cuando hablamos de una alternativa, ¿no?, significa precisamente cambiar, transformar, alterar de forma muy significativa pues lo que hay, ¿no? Si no fuera así, ¿no?, si nuestras propuestas, nuestras políticas, nuestras inquietudes no fueran pues precisamente de cambiar lo que hay de forma sustantiva, es que ni siquiera, ¿no?, podríamos plantearnos de que estamos hablando de alternativas al modelo existente, ¿no? Con lo cual, o sea, en realidad lo que nos están pidiendo, ¿no?, a veces es, digamos, ¿no?, qué cambios queremos, pero que sean cambios que se puedan fácilmente integrar, ¿no?, en la situación actual, ¿no? O sea, un poco eso de que cambiar algunas cosas, ¿no?, para que todo siga igual, ¿no? Y precisamente, ¿no?, los que queremos transformar esta sociedad, lo que queremos es, pues esto, ¿no?, transformarla de raíz, ¿no? Y con lo cual, precisamente, lo que queremos es que sea algo completamente distinto, ¿no?, a lo que ha venido siendo hasta ahora, ¿no? Además, ¿no?, cuando nos planteamos no solo alternativas, sino alternativas a Europa, ¿no?, a la Unión Europea, nos tenemos que enfrentarnos a otro grande mito, ¿no?, que es el mito de Europa en este país, ¿no? En el Estado español, ¿no?, pues hablar de Europa, pues, fruto de los 40 años de dictadura, es enfrentar el mito de que Europa es progreso, es democracia, es modernización, no es cultura, no es otra forma de entender, más social de entender el mundo, ¿no? Y claro, hay este valor es de que cualquier cosa que nos venga, ¿no?, más allá de los Pirineos, pues automáticamente tiene que ser buena y nosotros no podemos hacer otra cosa que abrazarla con entusiasmo, ¿no? En realidad vemos que si algún día eso fue cierto, ¿no?, la Unión Europea no significa para nada todo esto, ¿no? La Unión Europea, pues como sabemos, y no me extenderé aquí, es un proyecto de construcción de un espacio europeo para el capital, ¿no?, construido por y para el capital, y no solo eso, sino que además se ha convertido en el principal garante y el principal valedor de la instauración del neoliberalismo en Europa, ¿no? Y se ha convertido, y lo estamos viendo sobre todo en esta crisis, como uno de los principales elementos de dominación, ¿no?, hacia los estados y hacia los territorios, ¿no? Podríamos hablar pues del caso de la política monetaria, ¿no?, como sabemos, dictada por el Banco Central Europeo, que no tiene ningún tipo de control político, cuyo único objetivo es garantizar la estabilidad de precios para la satisfacción de los capitales, estos denominados de mercados, ¿no?, que nadie sabe muy bien quiénes son, pero que parece que tienen mucho poder. O podríamos hablar, ¿no?, y que para mí es uno de los graves, o de los instrumentos más graves y más invisibles, que es la cuestión de la política comercial única, ¿no?, basada en estas dos premisas. Una, la del mercado único para mercancías, capitales y personas, y otro, en el segundo pilar, sería el pilar de la libre competencia, ¿no?, con lo cual los mercados deben ser lo más libres posibles de todo tipo de trabas, porque el mercado es el mejor asignador de recursos a través de esta mano invisible que nos dice que todo lo llega, ¿no? Y para mí quizá es el instrumento de dominación de la Unión Europea más, como digo, incluso más perverso, ¿no?, si se puede decir la palabra, porque es a menudo muy invisible, ¿no?, porque más incluso
pueden poner un ejemplo, ¿no? Incluso en aquellos casos en que explícitamente, ¿no?, se ha conseguido a través de las luchas, ¿no?, pues que las instituciones comunitarias pues reconozcan, ¿no?, algo que sea positivo para las clases trabajadoras. Por ejemplo, si recordáis el caso de la directiva de servicios, ¿no?, la famosa directiva Bolkestein, en que tras mucha lucha, ¿no?, se consiguió pues modificar, ¿no?, el principio del país de origen, ¿no?, que permitía pues contratar pues a trabajadores, pues por poner un ejemplo de proximidad, ¿no?, trabajadores portugueses para que hicieran trabajos en Galicia a salarios portugueses, ¿no?, o el ejemplo que ponían siempre del fontanero polaco. Pues resulta que después de que el Parlamento Europeo consiguiera, tras luchas, ¿no?, cambiar este principio de forma explícita, pues va, y a través del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pues a la primera que va una empresa pues sueca, pues lleva el caso, ¿no?, porque el sindicato sueco pues se quejó de que habían contratado a trabajadores de Letonia, condiciones de Letonia, pues va y dice que el principio, ¿no?, de país de destino, ¿no?, de pagar en condiciones de Suecia, porque el trabajo se está haciendo en Suecia, va en contra de la libre competencia y de la libre circulación, ¿no? Y con lo cual, pues incluso en aquellos casos en que no había ninguna duda que lo que se quería era precisamente proteger, ¿no?, a los trabajadores y en los territorios en los cuales se prestaba este servicio, pues resulta que a través de la puerta trasera, ¿no?, pues de estos múltiples mecanismos que tiene la Unión Europea, pues se carga pues todo el esfuerzo de toda la lucha y opta por la vía pues más liberal y más favorable a los mercados, ¿no? Y es que en realidad prácticamente cualquier actuación del sector público puede ser acusada inmediatamente de atentar contra este principio, ¿no?, de la libre competencia y del mercado único, ¿no? No hay nada, ¿no?, que no se escape, ¿no?, de como que no puede hacer el sector público, que no puede ser susceptible, ¿no?, desde apoyar a las economías más locales, ¿no?, al fomento de cooperativas locales o del fomento de economía social en cualquier momento, ¿no? Si se analiza y alguien lo lleva a los tribunales, pues lo que sucede es que realmente pues se termina dictaminando que este tipo, ¿no?, de actuaciones lo que hacen es poner trabas a los mercados y rápidamente deben ser desmanteladas, ¿no? Y además, con el poder, ¿no?, que tiene precisamente las instituciones comunitarias, pues para llevar a cabo estas acciones, ¿no?, llevando incluso pues a amenazar a la retirada pues de estos fondos europeos, ¿no? Y esto es solo el principio, ¿no?, porque como sabemos, ¿no?, este principio, ¿no?, de unidad de mercado, ¿no?, y de libre comercio ya no es solo a nivel de la Unión Europea, sino que, como sabéis, pues se está negociando, pues que decidía a puerta cerrada, ¿no?, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que lo único que hace es precisamente atar más las manos ante estas situaciones, ¿no? Luego hablaremos, creo, más tendidamente sobre tratados de libre comercio, pero precisamente esto lo que nos indica, ¿no?, es que el camino, ¿no?, a seguir, ¿no?, para que los Estados adopten las políticas que creen las instituciones comunitarias es precisamente ¿no?, que es necesario sacrificarlo todo ante la unidad de mercado y la libre competencia, ¿no? Ante todo, ¿no?, que yo creo que queda claro que otra Europa fuera de la UE, ¿no?, de las instituciones europeas, no solo es deseable, ¿no?, sino que podríamos decir que casi es necesaria y urgente, ¿no?, en un contexto de crisis, además de una crisis en el cual la Unión Europea se ha puesto del lado de los acreedores, ¿no?, de los mercados financieros y los capitales, sobre todo la Europa central, ¿no?, que no dudaron, ¿no?, en financiar, pues cuando lo creyeron necesario, pues burbujas inmobiliarias como la que sembró nuestro país de viviendas, ¿no?, y que ahora se rehúsan, ¿no?, de asumir, ¿no?, que estas fueran inversiones completamente
completamente fallidas y que obligan, ¿no?, pues a los países periféricos a que sean las poblaciones de estos países las que asuman estas pérdidas, y lo hace pues precisamente esta transformación, ¿no?, de Europa pues más urgente y necesaria que nunca, ¿no? Además, ¿no?, hoy en día, ¿no?, pues la historia, pues como sabes, no se termina nunca, ¿no? Y si recordamos, pues hace 3 o 4 años, ¿no?, cuando nos hablaban pues que el euro estaba al borde de la ruptura, nos evocaban todo tipo de calamidades, ¿no?, de que nos podría suceder, ¿no?, si se rompía el euro, si nos echaban del euro. Y es cierto, ¿no?, abandonar la Unión Europea y el euro supondría muchos problemas. Lo que pasa es que nos ocultaban, ¿no?, cuál es el precio de permanecer en él, ¿no?, de permanecer el euro y permanecer en la Unión Europea. Hoy en día sabemos cuál es este precio, solo hace falta pues que miremos cuáles son las políticas que ha impuesto pues la Troika pues a Grecia en los últimos años, ¿no?, toda la batería de rescates, ¿no?, y de intervenciones, ¿no?, que los ha supuesto, y cómo está afectando esto a las condiciones de vida de los trabajadores, las clases populares, ¿no? Este también es el precio de permanencia del euro, ¿no? Y por lo tanto, cuando lo ponemos en un lado de la balanza, ¿no?, el precios de salir o los precios de permanecer, ya parece que no está tan claro, ¿no? En última instancia, ¿no?, si miramos, pues analizamos esta decisión, ¿no?, si permanecer en el euro y la Unión Europea o optar por la vía, ¿no?, de abandonarla, ¿no?, lo que vemos es que en realidad en los últimos 30 años, ¿no?, de esto que llamamos de globalización financiera y productiva, ¿no?, esto lo que llevó pues fue a despreocuparse de las cuestiones económicas básicas, ¿no?, de esto de decir qué se produce, cómo, dónde se produce, que ya no importa, ¿no?, si se llevan pues los astilleros pues a Corea del Sur o se llevan el textil al sudeste asiático, porque en realidad todos como consumidores pues podemos comprar productos pues más baratos, y esto es lo que importa, ¿no?, y que si necesitamos pues dinero pues para pagarlos, pues siempre podemos ir a los mercados financieros y pedirles prestado, ¿no? Y como el mercado es el mejor asignador de recursos, pues ya se encargará pues el mercado global pues de asignar de la forma más eficiente posible a nivel global pues estos recursos, ¿no? Claro, la otra cara de la moneda, pues de todos estos movimientos, ¿no?, de mercancías a nivel mundial, pues es un endeudamiento también brutal, ¿no?, de los países occidentales, ¿no? De hecho, si miramos en términos de PIB per cápita, ¿no?, el país más endeudado del mundo es Estados Unidos, ¿no? El segundo pues es el Estado español, ¿no?, con déficit de avance a pagos brutal, ¿no?, porque realmente importa muchísimo más de lo que exporta, ¿no? Es cierto que con la crisis esta diferencia se ha reducido muchísimo, no porque España exporte más, sino porque precisamente al caer la capacidad de consumo, pues esto ha hecho pues que obviamente pues las importaciones disminuyan, ¿no? Hoy en día sabemos que, bueno, de hecho ya lo sabíamos antes, pero muchos negaban a admitirlo, ¿no?, que los desequilibrios territoriales sí importan, ¿no?, que esto que nos decían de la deslocalización, ¿no?, de que no importa dónde se produce, dónde se toman las decisiones, sí que importa, ¿no?, y que todos estos desequilibrios no se pueden sostener pues de forma indefinida, ¿no? Y en este sentido, ¿no?, el euro fue, por decirlo de alguna forma, el espejismo, ¿no?, que permitió, ¿no?, que todos estos desequilibrios se prolongaran pues en el tiempo, ¿no? Si mirásemos, por ejemplo, es muy ilustrativo mirar qué sucede con los tipos de interés, ¿no?, y los tipos de financiación por ejemplo, de la deuda pública, pues antes de la constitución del euro, del sistema monetario europeo, hasta mediados de los 90, hasta 2007, parece que hay un paréntesis, ¿no?, y rápidamente desaparece, parece que ya toda Europa se ha vuelto un bloque sólido y homogéneo y que ya no hay diferencias ni entre Alemania y España o entre Finlandia y Portugal o Grecia, ¿no?, y que
todos nos podemos endeudar pues a precio casi gratis, ¿no? Obviamente, pues con la crisis del 2007, todo este espejismo financiero pues se va al traste, ¿no? Y los desequilibrios entre regiones y entre territorios pues saltan a la luz, bueno, una vez más, ¿no? Y en este momento, ¿no? Cuando todo el espejismo financiero se derrumba, ¿no? Esto nos obliga a preguntarnos entonces por el resto, ¿no? Entonces, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Si resulta que se nos han llevado pues todos los puestos de trabajo pues al otro lado del mundo, ¿no? Y no nos queda, ¿no? Pues actividad productiva, tampoco nos queda actividad agraria, ¿no? Entonces, ¿qué solución nos ofrecen, ¿no? Y resulta que la única que nos ofrecen pues es la competitividad global, ¿no? Una competitividad global pues basada en salarios, ¿no? El ajuste salarial, la devaluación interna, ¿no? Que nos llaman, ¿no? Porque además no es posible abandonar la devaluación de la moneda, con lo cual lo que se debe hacer es devaluar los salarios para ser competitivos, ¿no? Todo esto, ¿no? El debate, ¿no? Entre si romper con la Unión Europea y con el euro o mantenernos, ¿no? En realidad o sea, nos obliga pues a plantearnos, bueno, si nos salimos, ¿no? de la Unión Europea o nos echan, ¿no? Como dicen algunos, aunque ahora parece que ya ha pasado todo este momento en que estábamos, que casi no temíamos levantarnos y coger el periódico, ver que nos habían echado. Nos obliga pues a plantearnos toda una serie de cuestiones que, como he dicho, durante 30 años han quedado apartadas, ¿no? Preguntarnos qué se produce, qué no se produce y por lo tanto se debe importar, cómo se produce, en qué condiciones, con qué tecnología, con qué relaciones sociales se produce, sobre todo quién decide qué es lo que se produce y el cómo y el dónde, ¿no? En qué sectores se invierte y quién decide cuáles son las decisiones de inversión, qué sectores es necesario, incluso a pesar de que igual económicamente no serían rentables, pero que socialmente es necesario dedicar recursos, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que, de hecho, cualquier sociedad de alguna forma u otra debe resolver y que en los últimos 30 años pues habíamos dejado en manos de esto que denominamos pues los mercados, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Cuando hablamos de procesos de transformación social, ¿no? Lo que deberíamos, ¿no? Lo que aspiramos, ¿no? A transformar la sociedad hacia una sociedad en la cual quien decida todo esto no sean los mercados o no sean los capitales, pues deberíamos incidir, ¿no? Por esta razón, ¿no? Muchos, ¿no? ven precisamente en la ruptura con Europa y con el euro, pues podríamos decir un catalizador, ¿no? De poder provocar este cambio, ¿no? El mecanismo por el cual todas estas cuestiones vuelven a saltar a la primera página y una oportunidad, ¿no? Para poderlas abordar desde un punto de vista favorable, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Porque, como sabemos, ¿no? A veces no basta solo con las condiciones objetivas, ¿no? Sino que hay también que para alcanzar, ¿no? Los procesos de transformación social hay también lo que denominamos condiciones objetivas, ¿no? Las correlaciones de fuerzas existentes dentro de la sociedad, ¿no? Porque por el hecho de abandonar pues, la Unión Europea y el euro, automáticamente esto no hace que estas cuestiones se resuelvan en favor de las clases trabajadoras y de las clases populares, ¿no? De hecho, en el mundo hoy en día hay muchos más países que están fuera de Europa y fuera del euro, y esto no hace automáticamente que en estos países sean economías o países menos capitalistas, ¿no? Sino que en el fondo, ¿no? Lo que nos encontramos es detrás de ello pues una correlación de fuerzas más o menos favorable a los intereses del capital, ¿no? Además, ¿no? por añadir otro elemento al debate, claro, esta es una decisión que se toma desde el poder, ¿no? Porque por mucho que hoy aquí pues llegamos a la conclusión de que debamos salirnos del euro,
pues alguien en todo caso debería ir a Madrid y hablar con el señor Rajoy, ¿no? Y decirle que pidiera formalmente, ¿no? Que no salir del euro, ¿no? Es una decisión que solo se puede tomar a nivel, una vez hemos tomado el poder, por decirlo de alguna forma, o desde el poder, ¿no? Y por desgracia, estamos muy lejos, ¿no? Todavía de tener esta capacidad de tomar el poder y poder tomar una decisión de este tipo, ¿no? Otra cosa sería, ¿no? Pues sí, como hace 2 o 3 años, ¿no? planteaba, ¿no? Que es la hipotética posibilidad de que los países de la Europa Central echaran, ¿no? A algunos países periféricos de este club selecto, ¿no? De que Europa y el euro, ¿no? Pero yo en ese momento nunca me creí, ¿no? que esto fuera una posibilidad real, porque pienso que precisamente, o sea, la pertenencia de la periferia europea es funcional y es servicial de los países centrales de Europa, por lo tanto, o sea, y que no era una amenaza creíble esta de la expulsión, sino todo lo contrario, ¿no? Que se iba a hacer lo posible para mantenerlos dentro de las instituciones comunitarias y dentro del euro, porque, como he dicho, son mecanismos de dominación y de control importantísimos y que se extienden también mucho más allá de las propias instituciones comunitarias estructurales, ¿no? Porque, como sabemos, nos parece, a veces hablamos de Europa, ¿no? A veces hablamos de la Unión Europea, del euro, pero en realidad vemos que tienen múltiples formas, múltiples instituciones, múltiples centros y múltiples periferias, ¿no? Desde los países que están en el euro, que están en la eurozona, que están en la Unión Europea pero todavía no tienen todos los derechos, los que están en proceso, ¿no? Los que son candidatos o los que están permanentemente en la espera, todos con unas condiciones inmediatamente distintas, ¿no? A veces uno tiene la sensación de que la Unión Europea en realidad lo que intenta es gestionar todas las fronteras europeas de la forma más favorable al capital posible, ¿no? Entonces, habiendo, ¿no? Pues unos espacios únicos y compartidos, ¿no? Para un selecto grupo y al mismo tiempo gestionando las periferias de forma que poder aprovechar lo máximo de ellas sin al mismo tiempo complicar la vida de los países centrales y los capitales centrales, ¿no? Porque incluso, ¿no? Cuando abordamos la categoría país, ¿no? Deberíamos plantearnos de que a menudo esta dicotomía, ¿no? Que hacemos entre Alemania y España o Grecia, o entre Francia y España, que en realidad también dentro de Alemania también hay clases, ¿no? Y también hay unos claramente beneficiados, ¿no? por el proceso europeo y otros que claramente se ven perjudicados, ¿no? Pero, como decía, ¿no? Para no alargarme y dar bastante tiempo al debate, ¿no? Que creo que será interesante. En el fondo, ¿no? Estamos hablando de si ruptura o reforma del euro y de la Unión Europea es una cuestión claramente de correlación de fuerzas. No es una cuestión claramente política, ¿no? Porque en última instancia es una cuestión dentro o fuera del euro. Yo diría lo importante es qué queremos hacer, ¿no? Qué tipo de políticas queremos llevar a cabo, qué tipo de sociedad es la que queremos construir, ¿no? Y una vez, si tenemos claro qué tipo de sociedad es la que queremos aspirar, qué tipo de políticas son las que consideramos deseables que se lleven a cabo, ver si realmente, ¿no? La Unión Europea y los distintos mecanismos, los distintos instrumentos, como puede ser el euro, nos sirven para alcanzarlo, ¿no? Y por lo tanto, y si no nos sirven, yo soy de los partidarios de que creo que la Unión Europea no nos sirve para la transformación social, entonces debemos buscar otros mecanismos que sí nos sirvan, ¿no? De hecho, pero como os digo, este es un debate que no es exclusivo de aquí, sino que sucede, yo diría, a lo largo de Europa, con mucha división incluso dentro de la izquierda, entre los que incluso gente que plantea pues salir del euro pero no salir de la Unión Europea, salir de la Unión Europea pero mantener el euro. Pero, como decía yo, al final del día, o sea, la pregunta interesante, ¿no? Es realmente
qué tipo de sociedad es la que queremos construir, qué tipo de políticas son las que queremos hacer y si realmente la Unión Europea y el euro pues nos sirven para llegar hasta allí, o si realmente pues son un instrumento, ¿no?, que lo que hace es precisamente atarnos, ¿no?, a este tipo de sociedad, a este tipo de economía, que es la que no deseamos, ¿no?